Buenos días, bienvenidos sean al estudio de la palabra del Señor de este domingo 24. Y hoy tenemos como título de este estudio, Libertad para seguir. El texto que estamos estudiando el libro del Éxodo capítulo 13 hasta el capítulo 15. Y el texto para memorizar, Éxodo 14, 22. Dice así: Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Veremos la importancia de la libertad al seguir el liderazgo de Dios, hermanos. Quizás algunos del pueblo de Israel pensaron que por qué Dios los dejó 400 años bajo la esclavitud, pudiendo haberlos liberado antes. Hermanos y hermanas, cualquiera sea la opinión del hombre, Dios guía a su pueblo en este tiempo, en el tiempo correcto, y ese tiempo es el tiempo de Dios. Dios guía a su pueblo. ¿Cuál era la ruta? La ruta a seguir para llegar a la tierra prometida cuando salieron los israelitas de Egipto era hacia el noreste, pasando por la tierra de los filisteos, donde de inmediato iban a entrar en guerra con estos pueblos. Por eso Dios los guió hacia el sur, hacia un brazo del Mar Rojo que se encuentra del norte a este, de norte a este. Cualquiera hubiera sido el camino, el pueblo de Israel iba a necesitar, mis hermanos, la intervención y guía sobrenatural de Dios. Más que la voz de Moisés, iba a necesitar que Dios interviniera. De una manera u otra, el pueblo de Israel se había acostumbrado al estilo de vida que llevaban bajo la esclavitud. Y esto es una advertencia para nosotros, hermanos. La palabra dice que nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, ¿verdad? Quizás el pueblo ya se había acostumbrado tantos años bajo esclavitud, ya se había acostumbrado a ser esclavos, ya se había acostumbrado a la comida, ya se había acostumbrado a los cultos, se había acostumbrado a todo lo que el pueblo egipcio hacía. Y Dios conocía al pueblo y sabía por eso que iba a necesitar más que la voz de Moisés para hacer esta travesía hasta la tierra prometida. Para mostrar un recordatorio permanente de su presencia al pueblo, Dios estableció un pilar de una nube durante el día y uno de fuego durante la noche. Estos proveían a Israel de un glorioso recordatorio. O sea, el pueblo cuando veía eso se iba a acordar del Señor. Un glorioso recordatorio de su guía y su presencia. Estos dos maravillosos milagros son un tipo de la promesa que Él nos hizo, que nunca nos iba a dejar solos. Hermanos, ¿por qué? Porque esa nube y esa columna no se quitaron nunca de ellos hasta que llegaron a la tierra prometida. Por eso es un tipo de la luz de Cristo que nos alumbra hasta que estemos nosotros en su presencia. Dice la palabra en el Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Oigan, hermanos, nunca, y aquí está, ¿verdad?, el verso que les dice, verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mateo 28, 20 nos dice así. Ahora lo que dice la palabra en Mateo 28, 20. Cuando Dios manda a su iglesia, cuando los envía, dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Igual que con el pueblo de Israel, mediante la nube y el fuego, Dios está con nosotros, hermanos, dejándonos el Consolador que nos va a guiar
hasta el último momento cuando Cristo venga por nosotros. Por eso la palabra dice, yo estoy con ustedes por medio de mi Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no, no os voy a enviar el otro Consolador, el cual estará con vosotros. La persona de Jesús manifestada por medio de su Espíritu. Dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios, mis hermanos, probó a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios ordenó a Moisés guiar al pueblo y acampar a orillas del Mar Rojo. Vamos a averiguar un poco, aprender un poco acerca del Mar Rojo, hermanos, que nos va a llenar luego, yo creo, de una sensación preciosa de lo que es Dios. Es un golfo, una cuenca del Océano Índico entre África y Asia. La conexión, hermanos, con el océano es un golfo que se llama el Golfo de Adén. Hacia el norte se encuentra la península del Sinaí, el Golfo de Acaba y el Golfo de Suez, donde está el canal, hermanos. El mar tiene unos 2.200 kilómetros de largo y su ancho máximo, o sea, en su parte más ancha, es de unos 335 kilómetros. La profundidad máxima es de 2.130 metros, o sea, 2 kilómetros, 130 metros, siendo la media de profundidad de unos 500 metros. También ese mar posee extensas plataformas de escasa profundidad en las que se encuentra vida abundante como vida de corales, vida marina. La superficie total de unos 450,000 kilómetros cuadrados. Hermanos, mientras que, según el faraón, ¿verdad?, el pueblo de Israel perdió el camino. ¿Por qué? Porque según el faraón, el pueblo iba a ir pasando por la tierra de los filisteos. Pero ese no era el pensamiento de Dios. Y Dios los llevó a través del mar. Entonces, para faraón eso era una locura y a la vez también era como poner al pueblo en una bandeja para él. Porque no tenían hacia dónde ir, pero él no conocía. Él no conocía la mente de Dios, él no conocía el poder de Dios. Según faraón, el pueblo había perdido el rumbo y entonces decidió traerlos de nuevo hacia Egipto. Oigan, hermanos, la última plaga, la muerte de los primogénitos, tocó y dejó ir al pueblo, pero prontamente se le olvidó. Y cuando ve al pueblo, podríamos decir sin salida, entonces decide traerlos de nuevo. El trabajo, hermanos, del enemigo, y este es un tipo también de lo que el diablo hace, el trabajo del enemigo en nosotros, ¿qué va a hacer? Volvernos otra vez a donde estábamos antes. Que nosotros dejemos las cosas lindas del Señor y volvamos otra vez al yugo de esclavitud donde estábamos antes. Entonces faraón dice, voy a traerlos otra vez a Egipto y los voy a esclavizar de nuevo. Cuando el faraón y sus ejércitos se acercaban, una vez más el pueblo tuvo miedo, porque el pueblo tuvo miedo muchas veces, de muchas cosas. Clamaron a Dios y se quejaron contra Moisés. Miren, contra Moisés se quejaron muchas veces. En ese momento preferían haberse quedado bajo la esclavitud. Vemos lo cambiante que es el corazón del hombre, mis hermanos. Es cambiante frente a diversas situaciones. Al permitir Dios que ellos vieran el peligro que venía, así Él mostraría entonces todo su poder para con su pueblo. Dios libera a su pueblo. Uno de los milagros, hermanos, más asombrosos en la palabra de Dios y en la historia bíblica. El pueblo de Israel, ellos no rodearon el Mar Rojo, no lo rodearon,
ni caminaron por caminos anegados y pantanosos, tampoco lo hicieron, sino que caminaron en seco en medio de la mar. Ese era el milagro que Dios iba a hacer y que Faraón no conocía. Porque es hombre, porque es mente de hombre, y nuestra mente nunca será la mente de Dios. Nunca, mis hermanos, nunca. El pueblo del Señor caminó sin esforzarse, rodeados por paredes de aguas a ambos lados, protegidos por el ángel de Jehová. No solo protegió a su pueblo, sino que además dejó ver su soberanía entre los pueblos. Egipto sabría que Jehová es Dios. Yo les hablé, mis hermanos, ahora hace un momento, que la media de profundidad del mar eran 500 metros. La palabra no dice cuál era la profundidad, por dónde pasaron. Hay especulaciones, pero la palabra no lo dice. Pero si son 10 metros, si son 20 o 50 o 100 o 500, que es la profundidad media, nada más imaginémonos lo que el pueblo de Israel podía sentir al ver esa columna al lado y lado, esa columna de agua rugiente, hermanos, alta, muy, muy alta, y ellos caminando en seco por el mar, porque el que los iba guiando era Jehová, el Dios poderoso de Israel. Gloria sea su nombre, hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo para el pueblo de Israel poder ver al Dios trabajando, salvándolos, cuidándolos, guiándolos, pasándolos y librándonos de la mano del enemigo, mis hermanos. Él permitió que ellos vieran el peligro venir y así Él iba a mostrar su poder con su pueblo, mis hermanos. Gloria sea al Señor por esto tan grande. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Egipto sabría que Jehová es Dios. Dice la palabra en el Éxodo, capítulo 14 al 28. Les recuerdo, hermanos, lean los 2 capítulos completos, los 3. Éxodo 14, 28. Que una vez que el último israelita puso su pie en seco en la tierra, bueno, lo puso ya en tierra firme, las volvieron, dice, las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Hoy nos libera del yugo de la esclavitud de pecado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ahora solo tenemos que seguir el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, mantenernos quietos y ver la salvación de Dios. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Gloria sea al Señor por su palabra. Gloria sea al Señor, hermanos, por este estudio, que es corto, pero que nos enseña todo el poderío de Dios, toda la grandeza, todo el amor de Dios por su pueblo, y ese amor no ha cambiado, hermanos, todavía está para nosotros. Él nos guía, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos salva del enemigo, Él nos libra de las acechanzas del diablo, hermanos. Por eso Él dice que Él nos dio la armadura de Dios para poder soportar al enemigo. Gloria sea al Señor, mis hermanos, esta mañana por su palabra. Gloria sea al Señor por lo que Dios nos enseña, y escudriñemos la palabra, busquemos más. Metámonos en los 2 capítulos, saquemos cosas, busquemos muchas cosas más que por tiempo no nos da en este momento. El Señor bendiga a cada uno y a cada una. El Señor pueda estar con ustedes, hermanos y hermanas. Que este día sea de honra y gloria para su nombre, que podamos reconocerle, que podamos ver que el Dios en el cual hemos creído es el Dios todopoderoso, el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios que merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Bendiciones de Dios.